moléculas se puede entender como la geometría que adoptará una molécula, que adoptarán los átomos unidos ahí alrededor de un átomo central, y hay dos asuntos que debemos tener en cuenta. El primero es la longitud del enlace y el segundo es el ángulo de enlace. Entonces, para la geometría tenemos que tener en cuenta estas dos condiciones. En términos de la fórmula de las moléculas, habría que entender primero la geometría del grupo de electrones. ¿Sí? Entonces, esta forma dependerá de la geometría que adopten los electrones alrededor del núcleo de un átomo central. Geometría del grupo de electrones. Para poder entender cuál es la geometría del grupo de electrones, pues habrá que entender qué se entiende como grupo de electrones. Entonces, un grupo de electrones corresponderá entonces a los pares enlazantes, los pares de enlace, bien sea que sean sencillos, dobles o triples, es un solo grupo de electrones, ¿sí? Puede ser sencillo, doble o triple, es un grupo de electrones. Los pares solitarios sería el otro tipo de grupos de electrones. Los pares solitarios o libres y los electrones desapareados. Cuando hablamos de grupo de electrones y de la geometría que va a adoptar entonces la molécula en función de esto, pues lo que consideramos acá es ¿cuántos grupos de electrones habrá sobre el átomo central? Solamente considera los grupos de electrones alrededor del átomo central, ¿sí? Eso será lo que nos da la geometría. Porque, por ejemplo, los electrones libres en los átomos terminales que están ajustando el octeto, o los electrones de enlace de los átomos terminales, no afectan la geometría. La geometría quedará afectada por cómo se están acomodando esos grupos de electrones alrededor del átomo central. Cuando consideramos, por ejemplo, una molécula, podemos hablar de moléculas diatómicas. Si se tienen solamente dos elementos, fíjense que tendríamos, por ejemplo, un hidrógeno unido a otro hidrógeno, pues en realidad hay una geometría que esté determinando esta estructura porque no hay ángulo de enlace, ¿cierto? Están enlazados efectivamente los átomos, pero no se tiene un ángulo de enlace. Por ejemplo, podríamos decir que están así, esto sería una molécula diatómica, en la que tenemos los dos átomos unidos por un enlace covalente. Esta sería la forma que tendrían, pero ahí no afecta todavía la geometría en realidad. Para un solo grupo de electrones, que sería este enlace con dos átomos, moléculas diatómicas, no hay una geometría de grupo de electrones establecido. La geometría de grupo de electrones entonces empieza desde que tengo tres átomos, ¿sí? Tengo al menos tres átomos y tengo ángulos de enlace. Para poder comprender cómo iría esta geometría, entonces vamos a denominar al átomo central. Este es el que nos afecta, el que va a cambiar la geometría, los pares de electrones alrededor del átomo central, es lo que da la geometría. X, que correspondería a los átomos terminales. Y E, que nos serviría para denominar a los electrones libres. De esa manera, si consideramos esto, entonces tendríamos como geometría de grupo de electrones, tendríamos entonces en principio, cuando tengo tres átomos unidos, ¿sí? Entonces para tres átomos unidos, que serían dos grupos de electrones, tendríamos dos grupos de electrones que estarían uniendo entonces a tres átomos. Tendríamos que sería entonces de la forma A, con un átomo central y dos átomos terminales, y tres átomos terminales, y dos átomos terminales. Entonces tendríamos que sería de la forma AX2. Si se tiene este tipo de estructura donde hay dos grupos de electrones, entonces tendríamos, por ejemplo, adoptar esta forma en la que tendremos el átomo central
un átomo terminal y el otro átomo terminal. Todo lo que tiene que ver con la geometría del grupo de electrones está relacionado con que aquí lo que tengo son 2 electrones, acá tengo otros 2 electrones, y como tienen la misma carga, tratarán de estar lo más alejados posible los unos de los otros por la repulsión que esto va a generar. ¿Sí? Entonces, el ángulo en el que más lejos quedarían esos 2 grupos de electrones alrededor de un átomo central sería a 180 grados. Sería a 180 grados. Todo esto se establece entonces a partir de la teoría que conocemos como la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Este modelo es lo que nos permite ver por qué los átomos alrededor del átomo central adoptan una forma determinada. Y esta forma la van a mantener en función precisamente de que estos electrones, estos grupos de electrones, aquí hay un grupo de electrones, aquí hay otro grupo de electrones, estén lo más lejos posibles el uno del otro. ¿Sí? Esa sería la primera geometría que veríamos. Cuando se tienen 3 grupos de electrones, entonces si tengo 3 grupos de electrones, se ubicarán alrededor del átomo central en ángulos de 120 grados, es lo más lejos que pueden estar, ¿cierto? Entonces tendría la forma AX3, tendríamos el átomo central y los átomos terminales estarían ubicados en ángulos de 120 grados. Eso sería lo más lejos que alcanzarían a estar. 120 grados. Esto para 3 grupos de electrones. Si se tienen 4 grupos de electrones, fíjense que si estamos pensando acá como si fuera una circunferencia, entonces decíamos que esto correspondería a una molécula diatómica. Aquí no hay ángulo de enlace, hay una longitud de enlace que estará dada por la distancia entre el núcleo, en la mitad de los 2 núcleos que están unidos en este caso. Pero cuando ya tengo una estructura, miren la diferencia, cuando tengo esta estructura, ¿sí? Para 2 grupos de electrones, entonces adoptará una forma lineal. Lo que se observará es que la molécula es lineal, ¿sí? Porque aquí tendríamos entonces, este grupo de electrones estaría lo más alejado posible de este otro. Esta es la máxima distancia que pueden tener, ¿sí? Vayan rotando. Cuando se tienen 3 grupos de electrones que se van a ubicar alrededor de un átomo central, entonces la forma que van a adoptar es esta. Aquí tengo el átomo central y cada uno de los átomos terminales que estarían a una distancia de 120 grados cada grupo de electrones. Son 3 grupos de electrones y adoptaría esta forma. Fíjense que es plana, todavía está en 2 dimensiones. Entonces, para 3 grupos de electrones, la forma que adopta la molécula es trigonal plana. Sería trigonal plana. ¿Cómo se organizan 4 grupos de electrones alrededor? ¿Cuál es la forma más simple? Miren que en este caso estamos pasando de un ángulo de 180 a un ángulo de 120, y diría uno, bueno, si tenemos 4 grupos de electrones y se ubican en el mismo plano, pues quedarían a 90 grados. 90 grados le da demasiada cercanía, hay una gran repulsión y eso hace que la molécula adopte una forma tridimensional. Entonces, para 4 grupos de electrones, la forma que va a adoptar será tetraédrica. Y aquí estaríamos hablando de una molécula que es de la forma AX4. Si tiene 4 sustituyentes, estarían ubicados. Ahora ya no estarían ubicados en el plano, ¿sí? Cuadrados, sino que adoptarían esta geometría particular. Ya es una geometría tridimensional. Esto lo vamos a utilizar mucho para entender las moléculas, y cuando se dibuja en el tablero el tetraedro, para que lo tengan presente, es como si aquí pasara el plano del tablero. Entonces va a quedar un átomo sobre el plano, otro átomo sobre el plano
uno para adelante y uno para atrás, ¿sí? Entonces, esta es la forma que va a adoptar que van a adoptar 4 grupos de electrones alrededor del átomo central. Tendríamos entonces AX4 que quedaría A, un átomo en el plano, otro átomo en el plano que tendríamos X, y X tendríamos uno para atrás que lo indicamos de esta manera y el otro para adelante en forma de tetraedro. Los tetraedros, esta forma es muy común y es de alta simetría. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este tetraedro, miren que uno podría tener la idea de que tiene, que esta patica puede ser más larga que las otras, pero en realidad no. Miren, la simetría está en este movimiento, ¿sí? No importa cómo se mueva, ¿sí? Va a quedar de la misma forma. Esto es alta simetría, la puedo rotar y queda igual. Decimos que es un tetraedro porque sería la figura, sería un poliedro que se obtendría si uniéramos los puntos, entonces tendríamos esta forma, ¿sí? Miren que de nuevo, si la tengo aquí el plano del tablero, si tengo un plano en este punto, entonces tendríamos de nuevo un átomo hacia arriba, un átomo hacia abajo que quedaría sobre el plano, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Esto es un tetraedro y como en el anterior, o sea, independientemente de que no lo veamos en principio de alta simetría, si es de altísima simetría, esto es muy importante para todos. Para los químicos es supremamente importante porque toda esa química del carbono tiene que ver con esto, con la forma que adopta el carbono, esta forma tetraédrica, y en el caso de los geólogos, fíjense que la diferencia fundamental que tiene el diamante y el grafito es la coordinación que tiene. En el diamante el carbono está en una coordinación particular que hace que tenga todas las propiedades que se observan. Este tetraedro, esta forma tetraédrica es no solo muy común, sino muy, muy importante para nosotros. La ventaja de que los átomos se organicen tridimensionalmente en esta forma tetraédrica es que el ángulo ahora ya no se da, en un tetraedro el ángulo no es de 90, sino de 109,5 grados. El hecho de que ya el ángulo entre estos enlaces sea este, pues le da a la molécula una mayor estabilidad, porque no se está generando una repulsión tan alta a partir de esos grupos con un ángulo que podría ser mucho más estrecho que este, ¿cierto? Esto es para 4 grupos de electrones. Ahora, 5 grupos de electrones. Si tenemos 5 grupos de electrones, habíamos visto, hasta acá tenemos un octeto, ¿cierto? 2, 4, 6 y 8 electrones. Cuando yo tengo más de 8 electrones alrededor, ya corresponde a un octeto expandido, recuerden. Entonces, 5 grupos de electrones, la forma en la que... Profe, una pregunta. Dime. Ilumina tu no la entendí respecto a lo que se explicó. Otra vez. Ilumina tu Sí, te queda que todavía no hemos llegado a esta partecita, ¿sí? Ahorita llegamos a él. Bueno, ¿cómo se ubican entonces 5 grupos de electrones? Alrededor del átomo central yo puedo tener, y sabemos que hay compuestos en los que va a tener entonces 5 grupos de electrones, que va a tener 5 enlaces, por ejemplo, y tendríamos que sería entonces de la forma AX5. Tendríamos el átomo central, 2 átomos axiales y a nivel ecuatorial en esta parte de la estructura, entonces nos quedaría uno hacia atrás, otro hacia adelante y uno en el plano. Esto quiere decir, de otra manera, que lo que tendríamos sería una trigonal plana. En esta parte sería como trigonal plana, que tiene ángulos de 120 grados, y entre los átomos axiales tendríamos 180 grados. Entre cada uno de los átomos ecuatoriales y los axiales, pues habrían 90 grados. Pero es la forma que puede adoptar la molécula. Entonces, cuando se tienen 5 grupos de electrones alrededor del átomo central, pues la forma que va a adoptar es esta. Miren, esto es lo que les digo que serán
los átomos terminales, los axiales estarían uno arriba y otro abajo. Aquí tendríamos los axiales. Y en esta parte ecuatorial, fíjense que la máxima distancia que tendría sería a 120 grados. Entonces sería como si tuviéramos aquí una trigonal plana con una lineal y quedarían ahí. Esta forma, si ustedes se fijan acá, si aquí trazáramos caras en estos planos, esto nos quedaría como una bipiramidal, una bipirámide de base trigonal, ¿cierto? La base sería trigonal. De acá para arriba, entonces puedo cerrar estos planos de esta manera y quedaría bipiramidal trigonal, la parte de la mitad, un triángulo. Esta sería entonces, la forma sería bipiramidal trigonal. Por supuesto que corresponderá a aquellas estructuras en las que tiene 10 electrones a su alrededor, ¿cierto? Tiene 5 grupos de electrones, entonces esta es la forma en la que menos impedimento se genera. Y finalmente, pues esto nos llega hasta el infinito y más allá, vamos a llegar hasta 6 grupos de electrones. Cuando se tienen 6 grupos de electrones, y podemos decir que sea la forma X6, por ejemplo, entonces esos 6 grupos de electrones, la forma más en la que quedan mejor acomodados por repulsiones, entonces será el átomo central, ¿sí? Tendríamos el átomo central, 2 átomos en el eje axial, uno hacia arriba y otro hacia abajo, tendríamos uno hacia adelante a la izquierda, uno hacia adelante a la derecha, uno hacia atrás a la derecha, uno hacia atrás a la izquierda, y quedaría con esta forma que como poliedro se llama octaedro, ¿cierto? Entonces quedaría de forma octaédrica, que tiene 6 sustituyentes, uno arriba, uno abajo, 2 adelante y 2 hacia atrás. Esto sería un octaedro, y también es una figura de alta simetría. Ustedes se fijan en esta figura, este sería el octaedro, pues con la forma geométrica. Miren que si lo tomo de esta parte, aquí tendríamos uno arriba, uno abajo, los de adelante, los de atrás, pero si yo giro esto, queda de la misma manera, y si lo giro de otra manera también queda, o sea, queda de la misma forma. Son estructuras de alta simetría. Los minerales con mucha frecuencia están en este tipo de estructuras de alta simetría, ¿sí? Este tipo de estructuras de alta simetría, que para dibujarlo, entonces diríamos que es de la forma A, un átomo axial, otro átomo axial, van 2 en los extremos, los 2 que van hacia atrás y los 2 que van hacia adelante. De esta manera entonces tendríamos que de la forma AX6 lo que vamos a tener es una forma octaédrica de estas moléculas. Esto en términos de cómo se ubican los electrones alrededor del átomo central, independientemente de si son enlaces sencillos, dobles o triples, si son pares solitarios o si son electrones desapareados. Si se tiene una estructura en la que se tengan 2 grupos de electrones, se ubicarán, la geometría del grupo de electrones será lineal, 3 grupos será trigonal plana, 4 tetraédrica, 5 bipiramidal trigonal y 6 se van a ubicar de manera estratégica como octaédricas. En este caso estamos considerando que todos los grupos de electrones sean electrones de enlace. Estamos considerando solamente enlaces. Fíjense que ninguno de estos átomos que hemos propuesto en realidad tiene electrones desapareados, ¿sí? Tiene electrones desapareados o tiene electrones solitarios, pares solitarios sobre el átomo central. Entonces la geometría no cambia en ese sentido. Cuando se tiene una geometría, cuando se tiene una molécula en la que a partir de la estructura queden pares solitarios sobre el átomo central o electrones libres, esos electrones ocupan un espacio incluso mayor que el que ocuparían los electrones de enlace. Así que la geometría de grupo de electrones seguiría siendo la misma, pero la geometría molecular, cómo se observaría la molécula, cambiaría un poco.
Vamos a ver cómo ocurre eso. Entonces, por geometría de grupo de electrones siempre va a ser igual, pero cuando estamos hablando ahora de geometría molecular, ¿sí? Para la geometría molecular, ahora va a haber una diferencia importante. Cuando la molécula tiene una estructura AX sin pares libres, la geometría molecular es igual a la geometría del grupo de electrones, ¿sí? Un caso particular, cuando se tienen dos grupos de electrones, un ejemplo específico de esta estructura es el cloruro de berilio. Decíamos que si bien el berilio es del grupo 2 y es del periodo 2, esto hace precisamente que tenga una singularidad, tenga unas particularidades y se conoce como estructura. Si bien todos esos elementos del grupo 1 y del grupo 2 hacen enlaces iónicos, una excepción de la que habíamos hablado previamente era del cloruro de berilio. Si vamos a hacer la estructura de Lewis del cloruro de berilio, este cloruro como tal, este compuesto existe, ¿sí? Y resulta que por la particularidad del berilio, ahora esto no es un enlace iónico, es un enlace covalente, esto es una molécula. Entonces tendríamos el berilio, que estaría en la mitad, y los cloros, que estarían terminales. Ahí están todos los electrones que deben aparecer. Esta era una de las excepciones que veíamos para los octetos incompletos. El berilio solamente ajusta 4 electrones a su alrededor, sí, pero no hace enlaces múltiples, no tiene forma de hacer más enlaces que estos, y lo que vamos a tener acá es una estructura, una molécula de forma lineal. Como no hay pares electrónicos libres, por geometría de grupo de electrones es lineal y por geometría molecular es lineal. Para 3 grupos de electrones tenemos un ejemplo particular, trigonal plana, que será el trifluoruro de boro. Recuerden que de esta también habíamos hablado previamente. Con el trifluoruro de boro, todo el estudio de este tipo de compuestos fue lo que dio lugar a que Lewis lograra avanzar más en su construcción y en su comprensión de cómo se daba el enlace. Y a partir de esto logró establecer una teoría ácido-base que es muy interesante. Entonces, si lo que tengo es un átomo central que será el boro y 3 átomos terminales, decimos que será por geometría de grupo de electrones trigonal plana, y como no tiene electrones libres, si hacemos el cálculo, acá tendrá 7 y 7, 14 y 2, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, así que no quedaron electrones para poner sobre el átomo central. Lo mismo ocurriría en esta, tengo 7 por 3, 21 y 3, 24 electrones, ¿cierto? Tendríamos 24 electrones que poner en esta estructura. Si tiene 3 sustituyentes, entonces sería trigonal plana, ¿sí? Tendría esta forma. Aquí tendríamos 6 de los 24 electrones, los fluoruros que estarían acá. Esta la habíamos visto también como una de las excepciones a la regla del octeto, y tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Tampoco quedaron electrones para poner sobre el átomo central. Por tanto, por geometría del grupo de electrones es trigonal plana y por geometría molecular es trigonal plana, ¿sí? En el caso de que se tengan 4 grupos de electrones, entonces tendríamos en principio una molécula modelo acá que sería de la forma, digamos, el metano, ¿sí? Para el metano lo que vamos a tener son 8 electrones. Como tiene 4 ligandos, fíjense que tiene 4 átomos terminales, un átomo central, 4 átomos terminales, será la forma AX4. La forma que adoptará no será cuadrada, plana, sino que en realidad tendría el carbono en la mitad, un hidrógeno que iría sobre el plano, otro hidrógeno que iría sobre el plano, uno que iría hacia atrás y otro que iría hacia adelante. Esta es la forma que tiene la molécula. Entonces quedarían los hidrógenos en estos puntos, y esta es la molécula de metano. La estructura de la molécula de metano efectivamente es tetraédrica, ¿sí? Lo que estaría cumpliendo entonces, ¿qué?
por geometría de grupo de electrones es tetraédrica porque tiene 4 grupos de electrones alrededor. Y por geometría molecular es tetraédrica porque fíjense que no tiene pares libres sobre el átomo central. Eso hace que sea entonces tetraédrica. Ahora, miremos qué ocurre si tuviéramos una estructura, por ejemplo, que tenga 4 grupos de electrones, pero que uno sea libre, ¿sí? Que sea de la forma AX3E. Efectivamente, aquí estamos considerando 4 grupos de electrones. Entonces, por geometría de grupos de electrones sigue siendo tetraédrica. Pero cuando vamos a observar la molécula, ahora ya no se va a ver tetraédrica. El caso particular de este tipo de conformación la tiene el amoníaco. Aquí tenemos 5 y 3, 8. Entonces tendríamos el nitrógeno, 1, 2 y 3. Los hidrógenos que estarían aquí terminales. Tengo 6 electrones. En los hidrógenos no puedo poner más electrones. Entonces el átomo, el otro par electrónico quedaría acá. Miren que cuando se asignan cargas formales da 0. Cada uno de los hidrógenos queda bien. El nitrógeno tiene 5 electrones a su alrededor. Carga formal 0. Esta es la estructura del amoníaco y tiene un par electrónico libre. En este caso, cuando ya se tienen pares electrónicos libres sobre el átomo central, la geometría de grupo de electrones y la geometría molecular es diferente, ¿sí? Para este caso particular, entonces, geometría de grupo de electrones, tetraédrica, geometría molecular, quedaría piramidal trigonal. ¿Cuál es la diferencia entre esta piramidal trigonal y la que teníamos aquí en principio de la trigonal plana? Piramidal trigonal. Lo que ocurre es que en la piramidal trigonal es tridimensional, mientras que en la trigonal plana no. ¿Alguien quiere traer la estructura, la molécula? ¿No es lo mismo que la tetraédrica? Sí. Sí, pero no. Ok, ya te voy a mostrar. Mira la diferencia acá. Entonces, por geometría de grupo de electrones, efectivamente tiene 1, 2, 3 y 4 grupos de electrones. Por geometría de grupo de electrones no cambia, no importa si son pares solitarios, si son pares de enlace, si el enlace es doble, no importa, o si es un electrón desapareado. Pero la geometría molecular sí cambia. Miren que cuando tengo 3 grupos de electrones tendrá esta forma, que es la trigonal plana, y cuando se tiene 4 grupos de electrones quedarán tetraédricos. En este caso lo que pasa es que no tengo átomo sustituyente. Entonces miren la diferencia en la estructura. Esta es plana, esta es tridimensional, ¿sí? Y esta queda efectivamente como una pirámide de base trigonal. Eso se llama piramidal trigonal. Esta es la forma que adopta, porque cuando yo voy a observar la molécula, fíjate que ahora ya no se ve tetraédrica, porque este grupo de electrones que tengo acá, este par de no enlace, ahora no tiene esta longitud de enlace, ¿cierto? Estará solo, lo que yo voy a ver es una pirámide de base trigonal. De esta manera entonces se puede observar eso. Miren que cuando estamos hablando de esta estructura en la que no hay pares electrónicos libres, el ángulo decíamos que era de 109,5 grados. Esto fue el ángulo, este es el ángulo medido experimentalmente. Cuando se tiene un par libre, en lugar de aumentar ese ángulo de enlace, en realidad lo disminuye, porque un par libre genera más repulsión estando libre que estando enlazado. Cuando está enlazado está compensado por el átomo con el que está enlazado. Cuando no, lo que hace es expandir más todavía la repulsión de ese par que está solitario ahí, y eso hace que en el caso del amoníaco este ángulo baje a 107 grados. Pasa de 109 a 107. Esto se conoce como efecto sombrilla. Lo que hace este par electrónico es tirar, o sea, empuja esos hidrógenos, ese enlace lo empuja más, porque lo está repeliendo con mayor fuerza, porque es un par solitario. Entonces el ángulo baja. A mayor ángulo de enlace, pues menor repulsión hay. Lo que quieren es estar lo más lejos posible, ¿sí? En este caso, fíjense que se están juntando un poco los grupos de electrones enlazantes de cuenta de la repulsión que está generando el grupo de electrones de no enlace que está ahí. Esta es la estructura típica
de esta forma piramidal trigonal como geometría molecular, pero como geometría de grupo de electrones es tetraédrica, efectivamente. Es decir, el hecho de que yo le vea 3 sustituyentes, que tenga 3 átomos terminales, no quiere decir que solamente vaya a tener 3 grupos de electrones a su alrededor. Puede ser que tenga un grupo de electrones o más que sean pares libres. Hasta aquí está claro. Incluso cuando se tienen 4 grupos de electrones, se puede tener otra posibilidad, y es que se tengan una forma AX2E2. La estructura clásica para esta forma AX2E2 es la del agua. En el agua, cuando vamos a hacer la estructura, fíjense que tenemos 6 y 2, 8 electrones. Tengo el átomo central, los átomos terminales, 2, 4, pero todavía me faltan otros 4 electrones por ubicar que van sobre el átomo central. La polaridad de la molécula queda establecida a partir de esta propiedad que tiene acá. Si se tienen 4 grupos de electrones, de todas maneras tendremos unos electrones que irán ubicados de esta manera. Esto quedaría tetraédrico, porque tiene 4 grupos de electrones. Tendríamos sobre el plano un grupo de electrones. En este caso puedo tener aquí un hidrógeno, por ejemplo. Lo que tendría hacia atrás serán otro grupo de electrones, que son solitarios, y tendríamos aquí hacia adelante el otro hidrógeno. Miren que efectivamente cuando vamos a observar la molécula, lo único que vemos ahí son los 12 enlaces que tiene con el hidrógeno. Miren que es como si tuviéramos, por geometría de grupo de electrones, es tetraédrica, pero no tiene este enlace, tiene un par libre, y no tiene este enlace, tiene un par libre. ¿Sí? De esta manera que tiene. Esto lo estarían ubicando los pares libres, y fíjense que la geometría de grupo de electrones es angular. Lo que yo voy a observar es que la molécula es angular, pero por geometría de grupo de electrones es tetraédrica, y ahí se sigue modulando el ángulo de enlace. Entonces, geometría de grupo de electrones tetraédrica porque tiene 4 grupos. Por geometría molecular será angular, y en este caso fíjense que el ángulo entonces pasa a ser de 107 a 104,5 grados. Esto es, dos pares de electrones solitarios sobre el átomo central hacen todavía más repulsión y hace que bajen más esos enlaces. ¿Sí? Ahí tendríamos esta forma que sería la máxima posible para 4 grupos de electrones. Cuando tenemos 5 grupos de electrones, entonces para 5 grupos de electrones tenemos, por ejemplo, el PCl5. ¿Sí? Si tenemos el PCl5, una vez que hacemos estructura de Lewis, por ejemplo, para este sabemos que tiene 7 por 5, 35 y 5, 40 electrones, que si tiene 5 sustituyentes, entonces iría el fósforo, iría aquí un cloro, otro cloro que irían axiales, un cloro hacia atrás, ecuatorial, un cloro hacia adelante, ecuatorial, y un cloro en el plano ecuatorial. Eso sería bipiramidal trigonal, tanto por geometría de grupo de electrones como por geometría molecular. Sin embargo, podemos tener otras posibilidades. En este caso, podemos tener algunas posibilidades distintas. Por ejemplo, 6 por 8 serían 48. Si lo vas a hacer con el modelo de totales serían 48, disponibles serían 40, los que tienen que aparecer son 40. ¿Sí sabes por qué son 40? Ok, por eso serán por los que tú me estás preguntando. Compartidos quedan 8 y libres quedan 32. ¿Te acuerdas que este cálculo que hacemos como totales, disponibles, compartidos y libres no aplica cuando son excepciones a la regla del octeto? Porque obviamente estoy calculando 8 electrones para cada uno, y aquí el átomo central va a quedar con 10. Fíjate que aquí tienes 8 electrones compartidos, o sea 4 enlaces. Si tienes 5 ligandos, no puedes tener 4 enlaces, tienes que tener 5 enlaces. Este modelo colapsa en ese caso, y por eso vuelves al modelo de electrones disponibles.
Los disponibles serán la sumatoria de los electrones de valencia. Y la sumatoria de los electrones de valencia se queda 40, ¿no? 5 cloros de 7, 7 por 5, 35, más 5 del fósforo te dan 40. Bueno. Puede ser que tengamos, por ejemplo, una molécula aquí asociada que es el SF4. Miren que, por ejemplo, si vamos a hacer la estructura del SF4, entonces hacemos el mismo cálculo, tenemos 7 por 4, 28, y el azufre tiene 6, son 34 electrones que van a aparecer. Entonces tendría el azufre, digamos que voy a ubicar los 4 sustituyentes, y diríamos entonces 1, 2, 3 y 4, y vamos a ubicar entonces en función de esto los electrones. Tendríamos el flúor, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. ¿Qué hago entonces si tengo que tener 34 electrones? Dime. Se los pongo al átomo central. Recuerda, si después de que he ajustado los átomos terminales, los objetos terminales, todavía me quedan electrones, entonces los vamos a ubicar sobre el átomo central. Eso quiere decir que este ya no tiene la forma AX4, sino que en realidad tiene la forma AX4E. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4 átomos terminales más un par libre. ¿Sí? Bueno, si tiene 8 electrones, tiene 4 grupos de electrones alrededor. Así que sería tetraédrica, que fue lo que hice en principio. Pero cuando lo hago tetraédrica, resulta que no me da, porque efectivamente cuando termino de organizar los electrones, resultan 10 alrededor del azufre. Como resultan 10 alrededor del azufre, tiene entonces un grupo de electrones, otro grupo de electrones, otro grupo de electrones, otro grupo de electrones, ahí llevo 4. Y este sería el quinto grupo de electrones. Si yo tengo 5 grupos de electrones alrededor de un átomo central, ya no es tetraédrica, es bipiramidal trigonal. Entonces paso a hacer la figura bipiramidal trigonal. ¿Cómo quedaría bipiramidal trigonal? Bueno, entonces, de esta forma AX3, fíjate que entonces tendríamos, de esta forma AX3, entonces, de esta forma AX4E, que es la que tiene esta estructura. Una vez pues ya sabemos cómo fue que nos quedó, entonces tendríamos el átomo central, ¿sí? 5 grupos de electrones, sé que tienen 4 de enlace y uno solitario. 5 grupos de electrones se ubicarán, uno arriba, uno abajo, y el par electrónico se va a ubicar en el eje ecuatorial, que es donde mayor posibilidad tiene. Entonces tendríamos uno hacia atrás, uno hacia adelante, pues el par electrónico se puede ubicar en cualquier parte. Y aquí tendría los 4 sustituyentes: un flúor, otro flúor, otro flúor y otro flúor. Y aquí tendría el par libre. Por geometría de grupo de electrones sigue siendo bipiramidal trigonal, porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre que tiene 5 será bipiramidal trigonal. Pero por geometría molecular será entonces en balancín. ¿Se acuerdan de los burros en los que se monta una persona en un lado, otro en el otro y hace así? Eso es un balancín, o un burro, o ¿cómo más se llama? Un sub y baja. Eso, un sub y baja, lo que va a tener es esta forma. Es decir, esto quedará así. Lo que pasa es que no estoy acostando la molécula, pero quedaría así. Quedaría en forma de balancín. Esto quedaría así, entonces es un sub y baja. Esa es la forma que adopta cuando tiene 4 grupos de enlace y 1 de no enlace. Por geometría de grupo de electrones, bipiramidal trigonal. Por geometría molecular, en balancín. Por geometría molecular, en balancín. Bueno,
Puedo tener también, por ejemplo, el CLF3. Vamos a ver qué ocurriría con el CLF3. Vamos a hacer en la estructura, a ver cómo nos queda. Entonces tengo 7 por 3, 21 y 7, 28 electrones. Andrés, estos 28 son disponibles, ¿sí? Vamos a ponerle aquí que son disponibles. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es escoger el átomo menos electronegativo. El flúor siempre será terminal. Pero aparte de eso, acuérdense que estamos buscando una geometría, una simetría en esta molécula. Entonces, el átomo que es distinto irá como átomo central, porque los átomos terminales, vamos a suponer, como tengo 3 átomos terminales, yo diría, bueno, los voy a repartir bien alrededor del átomo central. Voy a contar cuántos electrones me he gastado acá. Tengo 2, 4 y 6. 28 menos 6. Voy a tener todavía 22 electrones. ¿Está claro dónde salieron estos? Estos 6 fueron los de enlace y me quedaron 22 electrones. Voy a buscar los octetos de los átomos terminales. Eso es lo que te dice la forma de hacer las estructuras de Lewis. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. 18 y tengo 22. Ya no tengo dónde más poner esos electrones, pero tengo que ubicarlos. Tengo que ubicarlos en este caso sobre el átomo central, porque ninguno de estos me aguanta más electrones. Les voy a poner esos dos. ¿Sí? Ahí ya ajusté todos los electrones que hay que tener. Dijimos que voy a tener 28 electrones. Voy a contarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. La estructura de Lewis es correcta porque tiene todo el número de electrones que debería tener. Como estructura de Lewis es correcta, pero considerando la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, tendría 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de electrones. ¿Sí o no? No los ubicas. Sí los ubicas. Los de enlace más 2 libres que siguen siendo grupos de electrones. Entonces tendría en ese caso entonces la forma que va a adoptar 5 grupos de electrones no se van a ubicar así. No hay forma de que se ubiquen así. Entonces esos 5 grupos de electrones se tendrán que ubicar de una manera particular en la que tendríamos el cloro. Y voy a ubicarlo bipiramidal trigonal porque es que tiene 5 grupos de electrones. Entonces tendría un flúor, otro flúor, aquí tengo uno hacia adelante y otro hacia atrás y otro sobre el plano. ¿Sí? Si tengo los sustituyentes, pongo aquí un flúor, otro flúor y otro flúor. Fíjate que en estos dos puntos lo que tendría serían hacia adelante y hacia atrás, estos estarían ocupando los espacios. Esto cambia un poco el ángulo de enlace, pero esto no es lo que nos interesa tanto ahora, como observar que si bien la geometría por grupo de electrones, como tiene 5 grupos de electrones, es bipiramidal trigonal, la geometría molecular es en forma de T. De nuevo, no estoy agachando la molécula porque la molécula no quedaría, o sea, esta es la forma que se está observando ahí. En realidad, la idea es indicar que los átomos axiales son los últimos en reemplazarse. Se reemplazan más fácil los átomos ecuatoriales, ¿cierto? Esas posiciones ecuatoriales. Entonces aquí ecuatorialmente tengo esto, pero si ustedes observan la estructura, sí tiene forma de T. Entonces, cuando tiene la forma AX4, AX3E2, sigue teniendo 5 grupos de electrones, pero la geometría molecular acá es en forma de T. Eso en el caso de ese tipo de estructuras. Vamos a mirar, aquí voy a tener una última posibilidad, y es, por ejemplo, estas moléculas, estas son unas moléculas supremamente nuevas, que es unos compuestos de flúor y xenón. Los gases nobles en realidad no hacen moléculas en general, pero estos pues se conocen, si se han logrado preparar. Y cuando vamos a ubicar aquí los electrones, tengo
7 y 7, 14. Y el xenón, que es un gas noble, tiene 8. Así que voy a tener 22. 22 electrones, ¿sí? Disponibles. Disponibles 22 electrones. ¿Van conmigo ahí? ¿Sí? Tenemos 22 electrones. Cuando los voy a organizar alrededor, entonces digo, listo, el xenón, y tengo entonces 1 y 2, aquí tengo un flúor, y aquí tengo otro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, son 22, 16, 18, 20 y 22. Efectivamente son 5 grupos de electrones alrededor, entonces la forma que adoptarán será los átomos terminales continúan y en todo el eje ecuatorial, de esta estructura se acomodarán los pares de electrones. Todo el eje central, en el eje ecuatorial se acomodarán los pares de electrones. Y fíjense que por geometría molecular sería lineal. Es una lineal diferente a la primera que veíamos, que es cuando tiene 3 átomos que están unidos y no tienen electrones libres alrededor del átomo central. Aquí tengo 3 pares de electrones alrededor del átomo central. Sin embargo, la geometría lineal. Hasta ahí vamos bien. Okay. Ya habíamos visto para 6 grupos de electrones, habíamos visto qué ocurre si esos 6 grupos de electrones son de enlaces y tengo SF6. Entonces voy a calcular el número de electrones que van a aparecer en la estructura. 7 por 6, 7 por 6, 42 y 6, 48 electrones. ¿Sí? Tengo 48 electrones que van a aparecer ahí en la estructura. Entonces tendría el azufre y voy a empezar a rodearlo. Si tienen 6 sustituyentes irán 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo en este caso, este compuesto también existe, tengo 12 electrones alrededor del azufre. Hay 12 electrones alrededor del azufre. Y lo que vamos a tener acá es que ahí tengo 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. ¿Sí? Voy a tener acá todos los electrones. Aquí tengo 36. En total 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48 electrones. Ahí están todos. Como no hay electrones sobre el átomo central, esta estructura es de la forma AX6. Geometría del grupo de electrones, octaédrica. Geometría molecular, octaédrica. ¿Cierto? Geometría del grupo de electrones sería octaédrica y por geometría molecular también sería octaédrica. Porque no tiene diferencias, no tiene electrones solitarios sobre el átomo central. Vamos a ver cómo escribiríamos, cómo trabajaríamos todo esto. Si nos dicen, bueno, haga la estructura del pentafluoruro de bromo. Ok, pentafluoruro de bromo. Aquí no puedo hacerlo por totales, disponibles, compartidos y libres, porque tengo mínimo 5 sustituyentes, entonces no va a pasar. ¿Sí? Tengo 7 por 5, 35 y 7, 42. Tengo 42 electrones que deben aparecer. Entonces, como tiene 5 sustituyentes, yo diría, bueno, puedo poner entonces el bromo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tengo todos los flúor. ¿Sí? Tengo todos los flúor y voy a empezar a repartir los electrones, son 42. 42, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40.
En este momento me está faltando asignar 2 electrones. Todavía me falta asignar 2. Deben ir sobre el átomo central. Cuando los ponga sobre el átomo central, entonces ya no voy a tener 5 grupos de electrones alrededor, sino 6. Por geometría del grupo de electrones será octaédrica, pero por geometría molecular, entonces lo que voy a tener es que estará el bromo, conservo los 2 de atrás, ¿sí? Conservo los 2 de adelante, acuérdense que sería octaédrica, por eso toma esta forma, y conservo el que tiene arriba, y ahí estarían repartidos estos átomos terminales. Y en el caso de que tenga esta forma, que correspondería entonces, de acuerdo con esta estructura, ya puedo decir que es AX5E. La forma AX5E, ya con un par libre, 6 grupos de electrones alrededor, octaédrica por geometría del grupo de electrones, piramidal cuadrada por geometría molecular. Lo que voy a ver es como una pirámide de base cuadrada, porque voy a tener un grupo de electrones que va a estar en un punto de esta estructura que será en este punto. Ahí tengo pirámide entonces de base cuadrada. Y finalmente, la última geometría que podemos encontrar acá es cuando tengo una estructura que es de la forma AX3, AX4, E2. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, este es otro compuesto de xenón que también existe, entonces tengo 7 por 4, 28 y 8, 36 electrones. 36 electrones, tengo entonces el xenón, por ejemplo, si tengo 4 sustituyentes, digo, bueno, entonces que estuvieran, por ejemplo, así. Mientras yo no haga la estructura de Lewis, no puedo saber cuántos electrones quedan libres, sobre todo porque a partir de 4 grupos de electrones de ahí para arriba, ya no me va a dar disponibles, compartidos, libres, ya no me va a dar esa estructura, la tengo que hacer de esta manera. Tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Todavía me faltan 2 grupos de electrones aquí, 32, 34 y 36. Cuando cuento los grupos de electrones que tengo alrededor, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sigue siendo octaédrica por grupo de electrones, pero por geometría molecular, entonces lo que voy a tener es que esto se me va a ubicar así, tendría entonces el xenón y tendría los 4 sustituyentes que irían, como aquí los ángulos, bueno, de eso no habíamos hablado, llegamos hasta los ángulos de la piramidal trigonal, que tiene ángulos de 120 a nivel ecuatorial y de 180 entre los 2 átomos terminales. Entre los que tengo en el eje ecuatorial, el ángulo que tengo, el ángulo que tengo entre el eje ecuatorial y los terminales, fíjense que aquí tendríamos, entre estos grupos de electrones tendríamos 120, ¿sí? Mírenlo de esta manera, si lo miran de esta manera, aquí tengo ángulos de 120, ¿cierto? Entre los átomos terminales tengo ángulos de 180, es como si fuera lineal. Y entre cada átomo terminal, por eso es que los electrones, los pares libres quedan en la parte ecuatorial. Porque entre el átomo terminal y los átomos ecuatoriales, de los axiales y ecuatoriales, tengo 90 grados. Si el par electrónico, en este caso, si esto me quedara una pirámide trigonal, si el par electrónico en el caso del balancín me quedara en este punto, fíjense que haría repulsión frente a estos 3 enlaces. Y la repulsión sería más fuerte, porque tiene un ángulo más pequeño. Mientras que si lo dejo así, lo que tengo aquí es efectivamente el balancín del que hablábamos, ¿sí? Y voy a tener el grupo de electrones libres en donde menos repulsión genera. Estarían ahí
tienen menos repulsión realmente va a quedar uno hacia adelante, vamos a ponerlo así, queda uno hacia adelante, uno hacia atrás y uno sobre el plano. En este ecuatorial quedaría ese par electrónico. Si por ejemplo se pierden dos, como en esta, que tiene forma de T, tengo tres sustituyentes. Fíjense que aquí tengo en la parte central, en el eje ecuatorial, tengo los dos grupos de electrones que estarían así, uno para adelante, uno para atrás. Esto sería como una T, miren, esa es la forma que adoptaría la molécula. Y si finalmente tengo esta forma lineal, pues van a salir los tres que tengo en este punto ecuatorial y quedarían haciendo repulsión contra estos que tienen en este caso, ¿cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un octaedro y ahora va a perder un grupo de electrones, entonces quedaría como una pirámide de base cuadrada, ¿sí? No importa de dónde yo lo quite, como es de alta simetría, si yo lo quito, por ejemplo, si digo, no, quitémosle el de adelante, igual la forma en que se va a acomodar es esta, ¿cierto? Entonces sigue siendo una pirámide de base cuadrada y va a tener el par electrónico ahí. En este caso, que tenemos el último compuesto que estamos calculando, que tiene 36 electrones, tiene dos grupos de electrones. Como el ángulo, aquí fue donde empecé y se me olvidó otra vez que iba para allá, fíjense que el ángulo en una estructura octaédrica es de 90 grados, no hay otra opción. Todos están en 90, no hay otra opción, ese es el ángulo que puede tener para poder acomodar 6 grupos de electrones alrededor de un átomo central, va a quedar de ángulos de 90 grados. Entonces, como todos los ángulos son equivalentes, ahora pierde un enlace y queda con un grupo de electrones acá y ahora pierde el otro y fíjense que ahora sí me va a quedar cuadrada, planar. Ahora sí queda plana. Un grupo de electrones arriba, un grupo de electrones abajo y ahora voy a tener esta estructura que es un cuadrado plano. Esto se llama planar cuadrada, cuadrada planar. Y aquí tendría un grupo de electrones y aquí, o sea, los pares libres. Entonces esta sería cuadrada planar o cuadrada plana. Que sí corresponde a cuando tengo una estructura de la forma AX, esta sería la forma entonces AX4, X4E2. Aquí están los grupos de electrones, 6 grupos de electrones, un átomo central, 6 grupos de electrones. Nosotros vamos a ver geometría y toda la teoría de enlace la vamos a ver frente a estructuras con un átomo central. Cuando ya tiene más de un átomo central, vamos a darnos un compás de esfera que más adelante las verán porque son un poquito más complejas.